Impresionante victoria la de Bahamondes en el Dana White Contender Series, de locos. ¿Qué hay, gente? Yo soy Richard Scott en un nuevo video de Noticias MMA. Te comento que cada semana subo contenido a este canal de las artes marciales mixtas. Para que no te pierdas todo este contenido que voy subiendo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y si te gusta este tipo de video de contenido y quieres más, dale like a ese botón de me gusta y comparte el video en tus redes sociales para que tus amigos se puedan unir a la conversación. Una vez dicho esto, empecemos con las noticias. Empecemos con la noticia de Valentina Shevchenko, la campeona de peso mosca de la UFC, estuvo hablando en el podcast en español de MMA Junkie Hablemos MMA, y en este habló sobre su próxima pelea ante Jennifer Maia y que ese evento será uno muy especial para ella. Además, también comentó sobre una posible trilogía ante Amanda Nunes. Shevchenko defenderá su cinturón ante Jennifer Maia el 21 de noviembre en el evento coestelar del UFC 255 en Las Vegas. Lo que hace más especial este combate es que también su hermana Antonina estará en la cartelera y serían las primeras hermanas en pelear en el mismo evento de la UFC. Esta cartelera es más especial que otras porque por primera vez en la historia de la UFC, dos hermanas van a pelear en el mismo evento. Pero no solo son hermanas, sino también hermanos. Sí, ha habido en la UFC hermanos que pelean en diferentes clases de peso y en diferentes eventos, pero en el mismo evento y en la misma clase de peso no ha habido. Esta sería la primera vez. Siempre hacemos los campos de entrenamientos juntas de todos modos y entrenamos juntas, ayudándonos mutuamente. Ahora, teniendo esta oportunidad de pelear en el mismo evento, también vamos a tener la misma oportunidad de descansar juntas. Y lo más importante, nuestro entrenador, el maestro Pavel Fedotov, va a tener más descanso porque siempre está entrenando a Antonina. Ella pelea y luego él tiene que prepararme y luego yo peleo. Y vuelve con Antonina. Así que sí, siempre tenemos un descanso, pero él siempre está trabajando sin parar. Así que esto será mejor para él también. Otro tema del que también habló Valentina Shevchenko fue sobre una posible trilogía en el futuro ante Amanda Nunes, campeona también de la UFC. Y esto más que nada se debe a que en la segunda pelea entre Valentina y Amanda fue que estuvo muy cerrada y para mucha gente, incluyendo a este servidor, Valentina Shevchenko ganó ese combate. Creo que sería lógico. Ella ha estado pasando por sus oponentes muy fácilmente. Y creo que para el futuro sería lógico tener una tercera pelea porque la segunda pelea no la perdí, la gané. Ahora yo te pregunto, si se da el caso de que se hace oficial una trilogía entre Amanda Nunes versus Valentina Shevchenko, para ti, ¿quién ganaría ese combate y por qué? Déjame tu opinión o respuesta en la caja de comentarios. La peleadora mexicana Irene Aldana también estuvo hablando con MMA Junkie y comentaba detalles sobre su regreso en la UFC. Aldana se encuentra en un proceso de recuperación luego de una cirugía exitosa en su pie izquierdo la semana pasada. Si todo va bien, debería ser capaz de empezar el campo de entrenamiento en un mes y debería estar lista para pelear en febrero o marzo. Todo depende cómo reaccione mi cuerpo a la operación. Estoy ansiosa por reclamar una oportunidad de pelear por el cinturón. Lamentablemente, esta lesión para Aldana ocurrió días antes de su combate ante Holly Holm, combate que perdió por decisión unánime. Ahora, cambiando de noticias, hablaremos del chileno de 23 años de edad, Ignacio Bahamondes, quien fue contratado por la UFC luego de una gran actuación en el Dana White Contender Series tras finalizar a su oponente por la vía del knockout de una manera impresionante. Y de momento Bahamondes se convierte en el único chileno que está en la plantilla de la UFC. Siempre estoy feliz de representar a mi gente y creo que va a ser algo bueno para mi país en este momento, ya que no están atravesando buenos momentos ahora mismo debido a la pandemia y todo eso. Así que creo que esto va a ser un pequeño empujón para que mi gente siga luchando y mostrar el poder del pueblo latino. Bahamondes mejora su récord a 11 victorias y 3 derrotas, tiene racha de 2 victorias consecutivas y buscará la tercera cuando debute en la UFC. Algo que también quiero que me dejes saber en la caja de comentarios es tu opinión sobre lo que piensas de este peleador. Muchas personas no lo conocen, yo no lo conocía, algunos ya lo conocían, así que si tú eres de los que conocía o tienes algún comentario en específico sobre este peleador, déjalo en la caja de comentarios. El comentarista de la UFC Joe Rogan estuvo hablando durante su podcast sobre el tema de quién es el mejor peleador de la historia de las artes marciales mixtas. Rogan decía: creo que si se mira el comienzo de la carrera de Jon Jones gana el título al principio de su carrera. En 2011
y desde ese entonces ha peleado más peleas de campeonato que cualquier otra pelea, así que seguro que es él el más exitoso. Gana el título, el más joven en ganar el título en la UFC, vence a Mauricio Shogun Rua, que es una leyenda, y luego la forma en que domina a todos estos peleadores. Hasta que llega Alexander Gustafsson, puedes argumentar que tuvo una carrera similar como Khabib. Si miras lo que hizo, Jon no perdió ninguna ronda, Jon estaba destrozando a la gente. Mira lo que le hizo a Rashad Evans, mira lo que le hizo a Rampage Jackson, mira lo que le hizo a Lyoto Machida. Todos contra los que peleó hasta la pelea de Gustafsson. Mira la forma en que venció a Daniel Cormier en la primera pelea, lo derribó. Luego miren la segunda pelea. Aunque se dictaminó un no contest, todos sabemos lo que pasó. Le dio una patada en la cabeza a Cormier y lo detuvo. Fue espectacular. Este tema de ser el mejor de todos los tiempos también ha sido un tema muy recurrente. Es un tema que básicamente todos están hablando, más que nada por el retiro de Khabib Nurmagomedov, ya que al retirarse es considerado como uno de los mejores de la historia y para muchos incluso el mejor de la historia. En mi opinión, yo creo que el mejor de la historia es Jon Jones, a pesar de que tiene cositas que le manchen ese legado, ¿no? Que le afecten su legado de ser el mejor de toda la historia. A pesar de eso, yo sigo creyendo que él sigue siendo el número uno de todos los tiempos. Ya sabes, si tienes tu opinión, eres libre de dejarla en la caja de comentarios. Y pasamos a la próxima noticia. Ahora vamos a hablar del campeón Israel Adesanya, quien ha sido tema de conversación recientemente porque el presidente de la UFC, Dana White, dijo que la próxima pelea de Adesanya sería ante el campeón semipesado Jan Blachowicz por el cinturón del polaco. Pero también Adesanya dio de qué hablar en el UFC 253 cuando vence a Paulo Costa y mucha gente empezó a fijarse en su pectoral derecho ya que se veía muy hinchado. Mucha gente empezó a decir que Adesanya estaba consumiendo esteroides y que esos eran efectos secundarios y que básicamente tenía ginecomastía y que pues es el consumo de esteroides anabólicos o andrógenos. Adesanya estuvo hablando recientemente para ESPN sobre este tema y dijo lo siguiente: mi glándula pituitaria fue revisada, los niveles hormonales están bien, estrógeno y testosterona. Ayer nos hicieron un ultrasonido y una mamografía. Me hice una por primera vez. Para ser honesto, podría haber sido un poco insalubre vivir un poco, como fumar cannabis. Eso es lo que dijo el médico de la UFC. Dijo que tengo que dejar de fumar, pero no voy a dejar de hacerlo, solo voy a reducir el consumo. Si esto lo dice el médico de la UFC, pues no hay de otra, hay que creerle. Ahora pasemos a las MMA Flash News. La peleadora Paige VanZant haría su debut con Bare Knuckle en un evento de la promoción que está planeado para ser el fin de semana del Super Bowl. La leyenda de la UFC, Diego Sánchez, escribió en Twitter que quiere peleas de leyendas y le hizo llamados a Conor McGregor, Donald Cerrone, Demian Maia y Dan Hardy. La UFC y EA Sports llegaron a un acuerdo para extender su contrato por 10 años más para que EA siga publicando videojuegos MMA para la promoción que preside Dana White. Beneil Dariush comentó en una entrevista con MMA Junkie que una pelea ante Charles Oliveira sería la que más haría sentido. Dariush y Oliveira iban a pelear el pasado 3 de octubre, pero por ciertas razones el brasileño no pudo pelear y el combate fue cancelado. El peleador veterano de la UFC, Joseph Benavidez, recientemente dio declaraciones sobre lo próximo en su carrera dentro de la UFC. Benavidez dijo que seguirá dando lo mejor de él, que todavía cree que es el mejor del mundo, pero siente que su último combate ante Figueiredo fue su última oportunidad en pelear por el cinturón. El peleador peso mosca Brandon Royval habló para MMA Junkie Radio y dijo que una victoria ante Brandon Moreno sería suficiente como para ser el próximo en línea por el cinturón de las 125 libras. El peleador peso ligero Kevin Lee se encuentra en recuperación de graves lesiones y ha estado aprovechando ese tiempo para renovar su imagen. ¿Y de qué manera? La UFC está trabajando en llevar a cabo el combate de Stephen Thompson y Geoff Neal para el evento del 19 de diciembre. También se está trabajando en el combate de Michelle Waterson vs Amanda Ribas para el UFC 257 en el 2021. Otro combate que se dice que será oficial será el de Kathleen Chookagian ante Cynthia Calvillo para el UFC 255 el 21 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Si te pude informar y te gustó el video, ya sabes, dale like a este botón de me gusta que está aquí abajo, comparte el video en tus redes sociales y tus amigos se unen a la conversación. Yo soy Lichal Scott y te comento que cada semana subo videos de las MMA al canal. Para que no te pierdas los videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y así no te los pierdes. Los invito a que dejen sus impresiones u opiniones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.